Hola a todos. En 1981, una empleada del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, se sorprendió del repentino aumento de petición de un fármaco poco corriente, que se usaba para tratar una rara neumonía. Esa patología, que se achacaba al Pneumocystis carinii y afectaba normalmente solo a personas con las defensas muy bajas, estaba afectando cada vez a más jóvenes. Eso sí, con unas características comunes. Eran casi todos varones homosexuales, algunos de los cuales presentaban además un singular tipo de cáncer, el sarcoma de Kaposi. En todos ellos el nivel de linfocitos CD4 era muy bajo, y de ahí que se empezara a hablar primero de inmunodeficiencia relacionada con gays y luego de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, como ahora se conoce por sus siglas. En cualquier caso, se aceptó demasiado rápido un posible origen vírico, obviando sin justificación que la causa, como sostenían otros investigadores, pudiera ser otra. Por ejemplo, la inhalación de nitritos, o que se tratara de los efectos secundarios de un fármaco conocido como Septrin, que absurdamente se recetaba ya entonces para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Fue entonces cuando dos investigadores afirmaron, con apenas un año de diferencia, haber descubierto la causa. Se trataba de un virus que afectaba al sistema inmune, haciendo que bajaran las defensas naturales del organismo, y de ahí que se le bautizara como virus de la inmunodeficiencia humana, el tristemente famoso VIH por sus siglas. Uno de ellos fue el francés Luc Montagnier, investigador del prestigioso Instituto Pasteur, y el otro, el norteamericano Robert Gallo, que trabajaba entonces en el Laboratorio de Biología Celular de Tumores del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Y en 1984 se hizo oficial a nivel mundial que el VIH era la causa del SIDA. Curiosamente, en los primeros años el SIDA solo apareció en Occidente, y entre los denominados grupos de riesgo, ya saben, drogadictos, varones, homosexuales y bisexuales, hemofílicos, receptores de transfusiones sanguíneas y hemoderivados, y con el tiempo en los hijos de los infectados. Pero pasado el tiempo empezó a contagiar, o eso dicen, a todo tipo de personas de los 5 continentes, incluidas las heterosexuales, calculándose que hoy se infectan más de 15.000 personas diarias, y hay ya más de 33 millones de infectados, las 2/3 partes en África según las cifras oficiales. Claro que en ese continente y en otras zonas subdesarrolladas, lo que no se dice tanto es que se ha estado diagnosticando de SIDA a muchas personas simplemente porque padecían un conjunto de síntomas que en realidad son comunes a otras enfermedades habituales entre quienes viven en la miseria. Y claro, en pocos años, de las 2 enfermedades que se supone provocaba el VIH en un inicio, se ha pasado a afirmar hoy que ese virus puede ser la causa de 30. Pues bien, ya en 1987 un grupo de científicos que se negó a aceptar que el supuesto virus descubierto por Montagnier y Gallo, luego matizarían que era un retrovirus, fuera el causante del SIDA, exigió a ambos que demostraran al menos que había sido aislado, publicando su fotografía. Nunca lo hicieron, y la consecuencia de ello es simple: la afirmación de que un retrovirus denominado VIH provoca una enfermedad llamada SIDA no ha sido científicamente demostrada jamás. En el ámbito de la virología, la única prueba realmente válida para corroborar la existencia de un virus es aislarlo y fotografiarlo. Y aunque eso nunca se ha hecho, varias empresas han conseguido que se les permita desarrollar fármacos elaborados con trozos de partículas de un virus que ni siquiera se ha aislado. Luego, ¿cómo puede alguien saber que una partícula vírica pertenece a un virus que no se ha purificado jamás? Durante años, la Dirección de Discovery de Salud ha pedido por escrito a las autoridades sanitarias y a muchos de quienes dicen investigar el virus su fotografía, sin recibir jamás otra respuesta que el silencio. Luego, según sostienen ya numerosos investigadores, cabe afirmar que el supuesto virus del VIH no ha sido nunca purificado ni caracterizado, y por eso no hay fotografías suyas. Y si el virus no ha sido purificado, ni secuenciado, ni fotografiado, es imposible que se hayan podido caracterizar sus proteínas para obtener proteínas virales que puedan ser utilizadas como antígenos específicos, ni secuenciar su información genética. Y si no se pueden obtener proteínas virales, no se pueden realizar test de infección. Y si no se pueden obtener test de infección, no se puede etiquetar a nadie como seropositivo y condenarle al consumo de antirretrovirales. El único modo indiscutible de demostrar que un virus ha sido aislado, insistimos, es tomarle una fotografía con un microscopio electrónico para demostrar su existencia y luego, una vez purificado, caracterizar sus proteínas. Solo así se puede verificar que ese virus es distinto a los conocidos y posee proteínas propias y específicas. Pues bien, lo decimos una vez más,
nunca se ha publicado ninguna micrografía electrónica del VIH. Nunca se ha demostrado que haya sido secuenciado. Y por tanto, la afirmación de que se han obtenido proteínas y partículas del VIH es absolutamente gratuita. Y mientras no se demuestre que el VIH existe y sus proteínas han sido caracterizadas, afirmar que produce anticuerpos específicos es igualmente gratuito y no está demostrado. Y eso implica que el VIH no puede detectarse con test o prueba alguna. Luego, todas las personas a las que se les ha diagnosticado que son seropositivas han sido engañadas. Lo inconcebible es que la mayoría de la gente aún ignore que la fiabilidad de los conocidos test ELISA y Western Blot, que inexplicablemente aún se utilizan para comprobar si alguien está infectado, está de hecho en entredicho y desde hace muchos años. Hay países que rechazan la fiabilidad del primero y otros que no se fían del segundo. De hecho, hasta los criterios para dar positivo varían de un país a otro e incluso de un laboratorio a otro. Es más, están documentadas 68 razones distintas que pueden hacer dar positivo a los test del SIDA. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Si aparecen 4 bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. Los propios fabricantes de los tests advierten de que no sirven para diagnosticar la infección por VIH. Y tampoco sirve medir la carga viral de los enfermos con la técnica PCR desarrollada por el premio Nobel Kary Mullis, al no tener la información genética del supuesto virus. Sin tenerla, ni siquiera se pueden detectar fragmentos de esa información en la sangre del paciente. El propio Mullis lo ha denunciado públicamente y reiteradamente sin que nadie quiera escucharlo. De hecho, cada vez es más común que los pacientes oficialmente tratados mueran con una carga viral indetectable, es decir, víctimas de un supuesto virus que los médicos ni siquiera encuentran. Hoy sabemos que los datos destinados a sustentar la ficción de que el VIH existe y es la causa de una enfermedad llamada SIDA fueron manipulados por Robert Gallo, uno de los padres de la versión oficial. Discovery de Salud publicó hace ya tiempo las pruebas irrefutables que demuestran que los artículos parecidos en Science en marzo de 1984 y que se consideran artículos de referencia sobre la existencia del virus fueron manipulados para falsear la realidad. Es más, el considerado codescubridor del virus, el premio Nobel Lou Montagnier, reconoció ya en 1997 que él no había purificado el virus y creía que Gallo tampoco. Y posteriormente reconoció que el SIDA no puede explicarse solo por el VIH y que basta tener las defensas altas para no contagiarse. De hecho, actualmente estudia cómo prevenir y tratar a los pacientes con simples antioxidantes. Así lo reconoció en la entrevista que concedió a Discovery Salud pocos meses antes de recibir el premio Nobel. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated, they are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, they can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. En suma,
La verdad, y lo que oficialmente sostienen los laboratorios que venden los inútiles y peligrosos fármacos antirretrovirales, es muy distinta. Es más, estos ocultan contradicciones tan flagrantes como que no todas las personas a las que se les dice que están infectadas por el VIH desarrollan el llamado SIDA. O que hay personas diagnosticadas de SIDA a las que no se les detecta el VIH. Hay presuntos seropositivos y enfermos diagnosticados de SIDA a los que el VIH y la presunta enfermedad les desaparecen sin tomar fármaco alguno. Todo indica que el famoso VIH, caso de existir, no ha sido jamás aislado, y que el SIDA no es más que un estado de inmunodepresión o de deficiencia energética del organismo cuyas causas pueden ser muy variadas: desnutrición, estrés, intoxicación, microbios patógenos conocidos, acidificación del organismo, problemas psíquicos, problemas emocionales. Es imposible, pues, que los antirretrovirales ayuden a las personas falsamente diagnosticadas como seropositivas o afectadas de SIDA. Antes bien, todo indica que se trata de fármacos que perjudican gravemente a quienes los toman. Incluso los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos han llegado a reconocer que esos fármacos ni curan ni previenen la infección por VIH ni el SIDA, y ni siquiera reducen el riesgo de transmisión del virus a otras personas. De hecho, la causa principal de muerte hoy en ambos grupos es el fallo hepático renal, efectos conocidos de los antirretrovirales de segunda generación. Hoy se sabe que durante 2 décadas multitud de personas diagnosticadas de SIDA murieron en realidad a consecuencia de los efectos colaterales derivados del consumo de AZT, el primer fármaco oficialmente recomendado para los enfermos de SIDA. Eso sí, cuando la multinacional fabricante comenzó a comercializarlo con el nombre de Retrovir, lo primero que hizo fue quitar de la caja la calavera y las tibias cruzadas con las que durante 20 años se había estado advirtiendo de su peligrosidad. En definitiva, la afirmación de que existe un virus llamado VIH que causa una enfermedad conocida como SIDA detectable con test que pueden combatirse con antirretrovirales es pura falacia. Nadie ha demostrado nada de eso científicamente. Más información en la web de Discovery Salud.